¿Cómo están? Yo soy Carlitos, Carlos Esteban, me dicen Carlitos. Y bueno, yo soy de acá, como dijo Cris, de la cuenca del río Arenal. Nací acá, un poquito más abajo, como hacia la cuenca media. Y muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes durante estos 19 días que llevamos en el profesorado. Y bueno, todo el tiempo aquí que hemos compartido con el Ashram, desde que estaba todavía en el proceso de concepción hasta que ya se ha materializado y se ha instalado también en esta bonita comunidad. Hoy vamos a hablar, y yo les quisiera compartir un poco, vamos a hablar al final de esa lógica regenerativa, precisamente hablando de, de cómo hacer frente a esta crisis, digamos, que tenemos hoy planetaria, en este último módulo que terminamos o que termina hoy, ¿cierto? De ecología. Eh, pero como un poco la pregunta que uno se lleva después de todo esto es cómo aterrizar todo esto que hemos visto a esa vida real de afuera, y cómo tomar acción desde lo que yo sé hacer y desde lo que yo puedo hacer y desde cada una de las realidades, porque estamos acá, bueno, los que son karma yogis vienen de distintos lugares del país y del mundo, y quienes están en el profesorado pues también. Entonces, cada una de las realidades que nosotros tenemos son distintas, y estas herramientas que hemos aprendido acá durante estos días y las que se aprenden acá mientras uno es karma yogi en el ashram, pues el reto es ponerlas en práctica afuera. Y un pedacito de eso es como ese mundo físico, esos retos que hay afuera a nivel de gobernanza, de comunidad, de sangha, como decimos acá, cómo uno puede aplicar eso y materializarlo. Entonces, yo quisiera hablarles un poco hoy sobre la gobernanza de los bienes comunes. Y sobre esa gobernanza, pues yo creo que uno lo que primero tendría que comenzar a preguntarse es este tema de la gobernanza de dónde sale. Preguntémonos la gobernanza de dónde sale, porque nos hemos empezado a el ser humano desde que era cazador-recolector, desde ese principio de la evolución hasta hoy que hablamos de gobernanza global y de globalización y demás durante toda la historia, nos inventamos la gobernanza para tratar de ponernos de acuerdo. Y por eso existen gobiernos y un montón de países, y existen gobiernos corporativos, y existen gobiernos, digamos, que son de una lógica más comunitaria, estados, la ONU. Y la gobernanza lo que ha tratado de hacer en esas lógicas de gobierno es, digamos, en simples palabras, ponernos de acuerdo para administrar el planeta, digámoslo así. Aclaro que lo que voy a compartir hoy está en la lógica de un poco de lo que el hombre se ha inventado de ver el planeta como recurso. Y ustedes saben que eso hoy es una idea que, que es muy común, que todavía está masificada, y es que hoy el planeta lo vemos como un recurso que podemos utilizar para nuestro beneficio. Entonces, en esta lógica han habido varias ideas desde la gobernanza sobre cómo administrar esos, digamos, recursos o bienes comunes para poder dividirlos, tenerlos, poseerlos y que nos generen un beneficio a la humanidad. Entonces, esto es un invento 100% de los seres humanos. Como diría Cristina en los ejemplos que hace, cuando han visto una guacharaca queriendo. Las guacharacas son las que están sonando acá, lo aclaro, las que no la conocen. Un mico, pues más fácil, ¿cierto? Los micos tienen sistemas de gobernanza, pero son sistemas de gobernanza, digamos, un poco más naturales, ¿cierto? Está la manada, hay uno o una que domina sobre la manada, y uno diría, ¿eso qué es? ¿Ustedes qué tipo de gobernanza ven ahí? ¿Eso qué sería? Como una dictadura del macho alfa sobre los demás, ¿cierto? Y en los seres humanos hemos tratado, esas gobernanzas se han convertido en sistemas de gobierno muy distintos, que si uno se pone a ver en la historia, todo eso ha existido y existe hoy en día. Entonces, para entender la gobernanza, ya más o menos vimos que es una forma en la que nos organizamos como seres humanos. Ahora, entonces, ¿qué administramos?
¿Qué administra la gobernanza? ¿Ustedes qué creen? Lo público. Lo público, el territorio, ¿cierto? Exacto, muy importante. Las relaciones. Se habla entonces de un concepto, digamos, que sale acá con la gobernanza, que es un bien, ¿cierto? Y un bien no es hacer el bien, sino un bien que se entiende como cualquier cosa que tenga una utilidad, ¿cierto? Para nosotros. Vuelvo y lo traigo acá, eso es un invento totalmente nuestro. Entonces, la gobernanza de los bienes comunes, hay un bien que es algo que nos genera un beneficio y un bien común quiere decir que nos puede llegar a traer un beneficio a todos. Entonces, hay unos bienes que nadie puede evitar que otra persona los utilice. Por ejemplo, hay dos características que tienen los bienes comunes y eso es muy importante. Eso es primero semestre de economía. Un bien común debe ser de uso compartido y no es excluyente. De uso compartido es que lo podemos utilizar varias personas al mismo tiempo. Y no es excluyente porque yo no puedo evitar que ustedes lo utilicen. Entonces, si yo les digo a ustedes que no pueden mirar el cielo, ¿yo qué puedo hacer para que ustedes no miren el cielo? Nada, ustedes simplemente levantan la cabeza y miran el cielo. Entonces yo no puedo evitar que ustedes utilicen, si quisiera verlo así como un bien común, el firmamento, el cielo o el paisaje, por ejemplo. Aquí hemos hablado mucho recientemente de cómo el paisaje se está llevando como desde las carreteras por muros que se construyen para hacerse cerramientos y ya tú no puedes ver el paisaje. Y el paisaje, se ha hablado mucho de esto, pero el paisaje no es declarado todavía un bien común, digamos, donde digas, es que yo tengo derecho al paisaje y por lo tanto no pueden construir un muro acá o un edificio porque me tapan la vista de la montaña al frente, que me genera bienestar y, y lo he visto toda la vida, no, eso no existe. Entonces hoy, por ejemplo, el paisaje es un elemento muy importante y nada más uno en paisaje se podría quedar ahí porque los paisajes dicen mucho de los territorios y de los lugares. Entonces, tenemos claro que un bien común es de uso compartido y no es excluyente. ¿Listo? Todavía el río Arenal, por ejemplo, el que ustedes están acá, es un bien común. Ese es el principal ejemplo. Si yo les pregunto qué ejemplos pueden haber de bienes comunes. Yo no les puedo decir a ustedes al mediodía que no se metan al río. Ustedes quieren, se metan. ¿Sí? No puedo evitar que ustedes lo hagan. ¿Qué otros ejemplos pueden haber de bienes comunes? El aire, el sol, el mar, ¿sí? o las playas, el agua, ríos y océanos. Exacto, un software de código abierto, por ejemplo. Un software, un sistema de internet que sirve para algo. Hay gente que lo pone como código abierto y cualquiera lo puede utilizar. ¿Qué más? Hay muchas cosas que son bienes comunes, más de lo que uno creería. Ujú. ¿Qué dijeron por acá? Los caminos, las servidumbres, las piedras. Muy bien. Entonces, entendiendo esos bienes comunes, resulta que varias personas a lo largo de la historia y en la historia más reciente han intentado un poco hablar sobre esos bienes comunes. Y hay una persona, voy a hablarles de dos escritores americanos, norteamericanos los dos, que en su momento de la historia escribieron sobre los bienes comunes. Y uno de ellos se llama Garrett Hardin y él es, digamos, su libro, su trabajo más significativo se llama La tragedia de los bienes comunes. Y él habla sobre cómo, digamos que es una visión muy pesimista, donde dice que los individuos en el uso de esos bienes comunes están sobreexplotando la tierra o sobreexplotando esos bienes y
y que la única manera de solucionar el problema o de hacerle frente al problema es desde dos, digamos, frentes principales, y es la regulación gubernamental, que podría ser leyes, normas, ¿cierto? Que el Estado tome parte en esos bienes comunes y los comience a regular. Un bien común que tenemos, por ejemplo, bueno, que en cada país hay parques nacionales, ¿cierto? Yo creo que no hay país que no tengan áreas protegidas. Es un llamado como internacional a que en cada país haya, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje? Se habla de que mínimo un 30% del área de un país debería estar declarado como área protegida. Entonces, un bien común que tenemos en este caso los colombianos son los parques nacionales, todas las áreas protegidas son bienes comunes. Y es una acción que el gobierno toma y dice, yo declaro esta área, la restringo y genero unas lógicas de acción en esa área, cosas que se pueden hacer y cosas que no. Eso, digamos, desde la acción gubernamental, la regulación que él propone. Y después viene la privatización. La privatización es que dice, para poder que un bien común no se destruya, yo le podría entregar ese bien a una persona, o una persona lo podría poseer y lo administra, lo regula, para evitar que todos los demás tengan acceso ilimitado a él, para cuidarlo y protegerlo. Suena lógico, porque en algunos casos, digamos, y no olvidemos esta premisa, y es que los bienes comunes están en crisis, están en una tragedia porque los estamos sobreexplotando. Estamos usando más de la capacidad de regeneración de esos bienes. O si lo quisiéramos ver a nivel global, la Tierra, estamos consumiendo más de lo que la Tierra nos puede brindar, o que la Tierra tiene la capacidad de regenerarse. Por eso hoy el concepto es el mundo de lo regenerativo. Ya no estamos hablando de sostenibilidad, de sustentabilidad, ya estamos hablando de regenerar, y es decir, devolverle a la Tierra más de lo que nos está dando. Y ese es el reto, porque ya no es solamente dar para recibir, sino tenemos que dar más para recibir un poquito menos, si quisiéramos en esa lógica de recuperación y de lo regenerativo, digamos, solucionar un poco ese debacle que tenemos hoy como humanidad. Entonces, esos dos elementos, la regulación gubernamental y la privatización, según él, eso garantizaría la sostenibilidad de esos recursos, de esos bienes de uso común. Muy importante, y cada que hablemos de esto, para ustedes y quienes están en línea, pensemos en cuáles son esos bienes de uso común que tenemos a nuestro alrededor, porque los bienes de uso común están en el mundo urbano y en el mundo rural. ¿Cuáles son esos bienes de uso común que tal vez yo todos los días paso por uno y nunca me he preguntado eso cómo funciona, cómo se sostiene, qué pasa ahí? ¿Cuál? La calle, los espacios públicos, un parque, un museo, que hay muchos museos que son declarados como patrimonios, por ejemplo, y exacto. Y uno a veces como ciudadano o habitante de ese mundo urbano, por ejemplo, no se pregunta qué pasa con él, sino que uno dice, el Estado, la alcaldía tiene que hacer funcionar eso. Una mirada desde Harding que decía el gobierno tiene que interceder, o que lo coja un privado, entonces muchas veces lo coge una corporación y lo administra. Todo esto lo estamos viendo en nuestra cotidianidad constantemente. Entonces la invitación es a que veamos, porque al final la idea es poder hacer un ejercicio que ustedes se puedan llevar como una tarea para mirar cómo desde lo que hemos aprendido acá durante estos 21 días uno podría aportar a que los bienes comunes que tenemos a nuestro alrededor, por lo menos esos que están en nuestro círculo, estén en una mejor condición. Entonces, digamos un poco como respuesta a esa mirada un poco más pesimista, hay una escritora que se llama Elinor Ostrom, que vivió entre 1933 y 2012. Ella habla de la gobernanza de los bienes comunes con un principal argumento. Ella dice es que las comunidades son capaces de autogestionarse y digamos, cuidar y administrar esos recursos que son compartidos de manera sostenible, sin depender necesariamente de una regulación gubernamental. Y eso en un país como el nuestro, ¿por qué podría llegar a aplicar tanto? Porque, digamos, la presencia del Estado en todos los territorios no es la misma, ¿cierto?
Entonces, en un país tan diverso, con tantas complejidades de accesibilidad, por ejemplo, a muchas comunidades han tenido que organizarse porque el Estado no llega, el Estado no está presente. Entonces, es una necesidad autoorganizarse para gestionar lo que es compartido, lo que es común. Entonces, en esa lógica, ella dice que no debemos depender ni del gobierno ni de las lógicas de privatización, y que, digamos, ella está un poco en contra de lo que ella llama un diseño institucional, digamos desde esa lógica de privatización y gobierno, pero sí un diseño de instituciones comunitarias, de instituciones a escala local que permitan ponerlos de acuerdo para gobernar. Entonces, habla principalmente de unos elementos que son necesarios para que eso se pueda materializar, y es que tiene que haber participación comunitaria, tiene que haber unas reglas, digamos unas reglas de juego, unas reglas adaptativas y cambiantes y que se puedan adaptar a las condiciones de cada territorio. Si nosotros, pongo el ejemplo de acá, en la lógica de gobernanza, ¿cuál sería la primer gobernanza que ustedes creen que nosotros deberíamos establecer? ¿Cierto? Primero la propia, eso ya lo hemos visto, hemos trabajado en esa, nuestro propio gobierno. Ahí, eso. Ahí ¿quién sería el presidente? Morocho. Ese sería el presidente, el ego. ¿Cierto? Entonces, ese dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia mente, que es un poco el reto que tenemos a nivel individual, después se va reflejado en la lógica en cómo nos relacionamos con otros. Y hay un elemento supremamente clave cuando hablamos de participación comunitaria, porque parece muy fácil decirlo, pero los retos que hay en la participación comunitaria son inmensos, porque somos seres individuales con múltiples visiones del mundo, de la vida, donde la forma en la que crecimos, en dónde vivimos, define mucho de lo que pensamos. Además, se dice que a nivel cultural, por ejemplo, el clima define mucho cómo somos, cuáles son nuestras características y nuestra estructura de pensamiento. Entonces somos seres muy diversos. Entonces cuando uno dice clima, y en Colombia que están todos los climas, por ejemplo. Somos un montón de gente que pensamos diferente y que tenemos que ponernos de acuerdo, y esa lógica de participación comunitaria pone entonces obviamente primero, digamos, aplicando lo que hemos aprendido acá, organícese usted y póngase de acuerdo con otros. Ahorita al final vamos a hablar de esas relaciones que el libro de Ecología Védica nos propone analizar, eso es Ciencias Naturales de octavo, para entender esa relación entre nosotros y en la naturaleza, cómo la podemos mejorar para poder tomar mejores decisiones. Volvemos a la gobernanza entonces, reglas adaptativas, una monitorización local, es decir, cómo le hacemos seguimiento a las cosas. Muchas veces nosotros acá nos podemos reunir y decimos, listo, vamos a tomar esta decisión, y usted va a hacer esto, y usted va a hacer esto, y usted va a hacer esto. Volvemos en un mes y no ha pasado nada. ¿Qué pasó? Ah, pero es que usted no hizo aquello, entonces yo tampoco hice esto y él me dijo que hiciera tal cosa. Entonces, si no hacemos constante monitoreo a la lógica de participación y de gobierno comunitario, esto necesita un esfuerzo más grande porque como no hay como una institución supra que nos gobierne, que precisamente esa es la idea, en muchos casos se nos olvida que somos nosotros mismos los que tenemos en esas relaciones con los otros actuar. Entonces la monitorización es constante. Y se habla de que también tienen que haber sanciones. Ella propone que tienen que haber sanciones que sean graduales. Es decir, tenemos un acueducto que es comunitario. Ustedes cada uno representan una familia. Entonces, como el agua que baja por ese acueducto es finita y seguramente en la temporada seca va a bajar mucho más, tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a regular. Entonces, el problema es que Juanita en la casa tiene una piscina. Y si en pleno verano se puso a llenar la piscina y se consumió el agua de todos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la sanción social que le vamos a aplicar a Juanita por quererse bañar en la piscina? Que nos invite a todos a la piscina. Entonces pone ejemplos de cómo deberíamos generar como lógicas también de sanción social entre nosotros
un poco para jugar a ese gobierno local, comunitario, pero pone muy importante como, hey, si tú fallas a tu palabra, tienes que, pues algo tiene que ser, digamos, el pago por eso, en esa lógica. Un ejemplo muy claro, hay en el norte del país, todo lo que se conoce como la Mojana, Sucreña, todo el Ayapel y toda esa zona que es inundable, todo el Magdalena ahí se expande, inunda una gran área. Hay zonas, lagos donde los recursos pesqueros son limitados y la gente vive de la pesca, por eso ya se habla de las sociedades anfibias y demás, que es gente que vive en plena relación con el agua. Entonces se han hecho ejercicios, digamos, de gobernanza local para gestionar la manera efectiva en cómo se usan los recursos pesqueros. Es decir, cómo se pesca, cuándo se pesca, las temporadas de reproducción y desove de ciertas especies. Entonces, ellos conocen muy bien su territorio, conocen muy bien cómo son los ciclos de vida de los seres que viven allá en esos lugares y que son fuente vital de alimento y de economía para ellos. Entonces, se ponen de acuerdo para mirar cuáles son las temporadas de pesca, cuáles son las tallas mínimas y cuáles son como pescan muchos con redes, cuáles son los ojos, los huequitos que esas redes deben tener para la captura de peces. Caso específico, norte del país, Mojana, zona como la sociedad anfibia que tenemos al norte del país, que es hermosa. Pero acá, si ustedes lo traen a su realidad, seguramente habrían o ya están participando en muchos ejercicios. El primer ejercicio para mucha gente en la ciudad es cuando tiene una finca. Acá pasa mucho. Mucha gente de la ciudad tiene una finca y la finca es para ir o el fin de semana o una o dos veces al mes. Pero resulta que alrededor de esa finca, que permanece sola la mayor cantidad de tiempo en el mes, hay un montón de vecinos que están queriendo organizarse en la principal figura acá, que son las juntas de acción comunal en Colombia. Y muchas veces ese vecino o yo que tengo mi finca en el campo no voy y visito esa finca, no me interesa porque yo voy ese fin de semana, yo no sé quién es mi vecino, o a mi vecino le compro un racimo de plátanos y 3 yucas y esa es mi relación que yo tengo con él y le colaboro, pero resulta que esa comunidad se está organizando para hacer una vía, esa comunidad se está organizando para mejorar el acueducto, esa comunidad se está organizando para hacer una caseta comunitaria. Yo soy de esa comunidad porque tengo un espacio allí, pero no me estoy vinculando. Entonces ahí tenemos fracturas y la idea es que podamos como traer esto y ver cómo con el impacto que yo voy a generar con un proyecto, en el lugar en el que he vivido siempre, o en el lugar al que voy a ir, ahí hay una comunidad y hay formas de organización local donde yo tendría que llegar a jugar en ese entramado de relaciones como un hilo más que teje esa lógica de comunidad. Entonces eso es muy importante porque uno de los elementos que hemos visto acá durante este profesorado es la sanga, la comunidad, y es cómo nos ponemos de acuerdo y cómo la comunidad se acompaña y se abraza para poder existir, para poder generar bienestar. Yo solo me puedo ir a una montaña, meditar y bueno, y allá de alguna manera puedo existir, pero en relación con otros, el reto está ahí. El reto está en existir en relación con otros y hacer comunidad. Bueno, entonces en esa lógica de gobernanza es generar estructuras, procesos, digamos, mediante los cuales se puedan tomar decisiones. Entonces, si tuviéramos que hablar acá de formas de gobierno, por ejemplo, pensemos en países, es lo más fácil. Por aquí ahorita decían que había países que estaban en autoritarismo. ¿Qué otras figuras de modelos de gobernanza pueden existir, si quisiéramos llamarlo así? Dictaduras, democracia, socialismo, el cooperativismo, exacto. Comunismo, así. Existió el comunismo.
La tercera vía, sí, también. Muy popular. Precisamente los seres humanos nos hemos inventado muchas formas de gobernanza porque nos entendemos distinto. Entonces, hay una propuesta, nosotros, a ver, Colombia y la mayoría de los países vivimos en democracia. Ya tú se habla de democracia. Pero uno siempre le han enseñado que la democracia es el tipo de gobierno perfecto. Eso es un país socialdemócrata, donde hay participación ciudadana, donde todas las decisiones tienen derecho a participar mediante ¿qué? Mediante el voto, las consultas populares y todas esas figuras de participación ciudadana que existen. Eso es democracia. Colombia en este caso es un país que vive en democracia. Pero la democracia también tiene fallas y tiene promesas, eso se hablan de promesas no incumplidas de la democracia, porque se habla como de igualdad de derechos, de equidad, de un montón de factores, y si uno se pone a mirar, no, los países que supuestamente están en democracia no necesariamente están cumpliendo todas las promesas que la democracia tiene. ¿Por qué traigo esto? Porque siempre, siempre, siempre vamos a estar supeditados a lógicas de gobierno y de gobernanza en nuestra vida. La primera ya sabemos que es nosotros, pero si yo tengo un proyecto y tengo, digamos, no sé, una obra, yo soy el jefe, el coordinador, entonces yo soy el que decido sobre cómo se hacen las cosas. Y yo digo, se hace así, se construye de esta manera, con estos niveles, no sé qué, ¿cierto? Y en las lógicas comunitarias también, ¿cierto? Hay unas formas de organización y es en democracia. Una de las primeras fallas que puede tener la democracia que tenemos hoy, ¿cuál podría ser? Si ustedes piensan en cuál podría ser un problema de la democracia. La minoría, la corrupción, hay falta de participación. ¿Cómo? La ignorancia del votante. Exacto. Hay un tema que dijeron ahí con la participación y las minorías. Uno de los principales problemas, para no entrarnos en democracia solamente, uno de los principales problemas de la democracia es que no todo el mundo queda contento. Ahí hay un problema, es que si no todo el mundo queda contento, la decisión que se toma, si sea por el bien de la mayoría, va a afectar o no va a tener, digamos, el consentimiento de otra gran parte de la población. ¿Que quién podría llegar a ser? Cuando hay democracia y para tomar una decisión, si aquí hacemos una votación para elegir una opción de dos, ¿qué tiene que pasar? Una votación y cuál tiene que ser como el... Exacto. El 50% más uno. Entonces el 50% más uno dicen que queremos X decisión y el 49.9 dicen que otra va a ganar el 50% más uno, pero casi la mitad de esta población que está aquí en este salón no va a quedar a gusto con esa decisión. Entonces hay un problema grande de la democracia, porque sí, no, la mayoría decide, ¿no? Uno siempre dice como, bueno, ¿para dónde vamos a pasear este fin de semana? No, lo que diga la mayoría, cuando está en grupo de amigos. Y cuando le dicen, vamos para San Rafael, ah, no, yo no quería ir a San Rafael, ¿cómo así? Pero usted dijo que lo que quisiera es la mayoría. O votó, pero quería irse para otro pueblo. Y nos pasa mucho todo el tiempo. Entonces, bajo esos modelos y entendiendo los problemas de esa gobernanza bajo el nivel de democracia, que es lo más común y lo que hoy tenemos y como que parece el escenario perfecto, han existido otras formas de organización. No sé si se acuerdan que Claudio, cuando estuvimos hablando sobre permacultura, lo mencionó. Él habló de un modelo que se llama sociocracia, ¿cierto? Y hay muchos otros. Pero la sociocracia, voy a enfatizar un poco ahí, es porque generalmente muchos de los ejercicios de sanga, de comunidad que existen hoy alrededor de este territorio, reservas naturales, gente que se va a vivir en comunidad, aldeas, ecoaldeas, han decidido organizarse cuando investigan esos modelos en sociocracia, porque la sociocracia se dice, básicamente lo que tiene que pasar es que tenemos que deliberar sobre una decisión hasta que todos estemos de acuerdo.
y hasta que sea suficientemente bueno como para ponerlo a andar. Pero todos tenemos que estar, y hay una palabra ahí muy importante, dice en consenso. Hay disensos y hay consensos. Entonces, yo te tengo que contar a ti por qué esa decisión es la mejor hasta que todos estemos de acuerdo, no necesariamente de acuerdo yo diga vamos para allá, pero hasta que tengamos un consenso donde todos estemos de acuerdo que nos vamos a ir a pasear para tal lugar, o que el camino principal de la comunidad lo vamos a poner por acá, o que la bocatoma del acueducto de la Cualdea va a ser en este lugar, o que la huerta la vamos a poner acá. Pero entonces, no, ¿cómo así? Es que el sol nace por este lado, es que los vientos vienen de esta parte, es que la escorrentía en la montaña, y nos comenzamos a dar un montón de argumentos hasta que logremos llegar a un consenso. Entonces, vuelvo y lo traigo acá, traten de poner en conciencia todas las situaciones en las que ustedes están en la vida cotidiana, en la empresa, en el trabajo, en la comunidad, en la familia, en el grupo de amigos para decidir qué sabor de pizza se van a comer, cómo se están tomando las decisiones. Ahora, no les voy a decir que para elegir qué van a comer van a hacer toda una plenaria para tomar una decisión. Podría ser, si tienen tiempo lo pueden hacer. Pero en la lógica de la comunidad y abrazando ese concepto que hemos aprendido acá hoy, que es tan vital y tan importante, estudiar la forma en la que nos organizamos y en la que tomamos decisiones se vuelve muy importante para que todos estemos de acuerdo y para que las decisiones que tomemos las podamos abrazar todos. Entonces, ese modelo de sociocracia, tampoco voy a profundizar mucho ahí, está basado en que no hay un líder, hay unas lógicas como si fueran círculos alrededor de temáticas que se quieran trabajar de acuerdo al interés que haya. Vamos a poner el ejemplo de una comunidad y vamos a tratar de recordar lo que nos mostró Claudio en un pétalo, en una flor que tenía 7 pétalos, no sé si se acuerdan, que era como esa flor de la permacultura, y cómo nos organizamos en esa lógica. ¿Cierto? Por ejemplo, acá en la Cuenca Río Arenal estamos conformando una red de iniciativas de regeneración para la conservación, la sustentabilidad y el buen vivir, así se llama. Y la forma de organizarnos estamos buscando como tomar elementos de la sociocracia, y entonces hay unos como comités que de acuerdo a los intereses que hay en esa red se organizan, y esos comités no tienen solo un líder, tienen 2 líderes que tienen roles diferentes y que van y llevan la información. Entonces imagínense un círculo que se llama como un círculo general, y alrededor de ese círculo hay otros círculos con ejes temáticos. Y esos ejes temáticos en una comunidad, ¿cuáles podrían ser? Tema de la seguridad, alimentación, limpieza, educación, manejo de basuras, turismo, exacto. Todo el tema productivo, en el que vamos a vivir, generar la economía. Entonces, alrededor de esos temas que se decían prioritarios, se pueden hacer incluso algunas agrupaciones y se eligen círculos temáticos por intereses. Entonces, si yo digo, aquí escogimos 5 círculos y nos vamos a dividir en estos temas, nos agrupamos y se toman decisiones al interno de esos círculos y después se traen al círculo general, y así funciona, es consenso, disenso, y se hacen círculos de palabra. Aquí los círculos de palabra, que creo que hemos hecho solamente uno acá, o 2, son súper importantes, porque también hay un reto que nosotros tenemos como individuos, y es que cuando yo estoy hablando contigo y siento que lo que estás diciendo me afecta directamente o tengo la respuesta, yo quiero responderte ya. Muchas veces nos pasa eso. O casi que mientras te escucho o no te estoy escuchando, estoy pensando en qué voy a responder. Eso nos pasa un montón. Y el reto de esto es que si es un círculo de palabras, yo tengo que esperar a respetar la palabra de los demás y ahí sí traer mi idea. Pero lo que pasa chévere ahí es que cuando 2 o 3 o 4 más han hablado, tal vez la respuesta que yo tenía ya la dio otro. Entonces a veces no es necesario tener la respuesta ahí frente a lo que está pasando cuando estamos tomando una decisión de grupo. Ayer que vi que estaba en un círculo de palabra,
aquí en los chicos karma yogis. Muchas veces uno quiere ya responder, mire, eso, o eso me está afectando a mí, o como cuando dicen por ahí ¿cómo es? El que se ponga el guante que se lo chante, ¿no has escuchado eso? Yo quiero responder a eso ya, a eso que estás diciendo, porque siento que me afecta directamente. Pero si yo cuando hay círculos de palabra y eso ha pasado por otras 5 personas, primero el impulso que yo tenía, que podría ser hasta con, no sé si con rabia, pero sí como con cierto, yo quiero responder a eso, ya otra persona lo respondió y yo ya estoy en otro tono. Ya puedo responder de una manera distinta, entonces pienso mejor para hablar y para responder. Entonces, digamos que lo que busca eso es precisamente armonizar esas relaciones entre nosotros mismos y esas relaciones. Aquí un poco una pregunta a ver, preguntas con respuestas lógicas. ¿Qué pasa cuando no hay gobernanza? Mm. Caos, desorden, ingobernabilidad, no vamos para ningún lado, violencia, destrucción, ¿cierto? Acabamos con todo. Entonces, en esa lógica de gobernanza se vuelve muy importante, bueno, se vuelve muy importante que haya algún tipo de gobernanza. Siempre vamos a encontrar tipos de gobernanza porque aprendimos a entender que el mundo se comporta de esa manera. Desde los reyes hasta los gobiernos más sociales y demócratas que puedan existir hoy en el mundo, hay lógicas de gobernanza desde las dinastías hasta la familia y la comunidad más recóndita en un lugar del planeta, hay lógicas de gobernanza. Ahí están presentes constantemente porque es imperativo para nosotros como seres humanos organizarnos y autoorganizarnos para tomar decisiones, ¿cierto? Siempre, siempre, por muy solo que uno crea que está en el mundo, está supeditado a las decisiones que otro tome, en muchos casos. O a las decisiones, o si eres un niño o un adolescente, está supeditado a las decisiones que tomen tus papás. Entonces, siempre, siempre hay que ver esa lógica de gobernanza y la importancia del diálogo en la toma de decisiones. Yo quería traer eh, algo que el libro de ecología, de yoga y ecología védica, acá lo pongo porque está en la página de Atman, ahí para descargar, gratuito. Esto es un bien común. Aquí está, mírenlo. Aquí está físico, pero está digital en la página, promocionando. Y este libro me gustó mucho porque tiene muchos elementos que son, o sea, son muy prácticos y como dice Cristo, está muy en plastilina, porque tiene muchos ejemplos. Y uno de los ejemplos que una vez pasa en octavo, en ciencias naturales de octavo, son, digamos, las relaciones que uno puede observar en la naturaleza. Quienes observaron este libro se acuerdan de pronto, y quienes pasaron se acuerdan de octavo, ¿qué estaban haciendo en octavo? ¿Se acuerdan? Comiendo chicles. Esas relaciones que hay en la naturaleza son muy, o sea, es las relaciones a las que nosotros estamos supeditados también todo el tiempo. Entonces acá, página 127, hay 5 ejemplos de relaciones que ese libro está proponiendo. ¿Se acuerdan? Les voy a decir la primera, competencia de predación. El gato comiendo al ratón o el león comiendo al venado, ¿cierto? Esa, voy a nombrar las 5 y después las repasamos. Competencia de predación, parasitismo, comensalismo, mutualismo y las relaciones simbióticas o de cooperación. La competencia de predación, ¿qué es? Como decía Chris, el gato comiendo el ratón, ¿cierto? Aquí el grande come al más pequeño y así. ¿Uno en qué? Aquí son relaciones que existen en la naturaleza. Si uno lo piensa en esta lógica, está todo el tiempo a nuestro alrededor, acá. Y en la naturaleza, en las áreas silvestres, sí que más se ve. Juan. Ajá.
exactamente, exactamente. Sí. En la estructura ecosistémica de la naturaleza, la depredación es muy importante. Y de hecho, cuando hablamos de conservación de áreas protegidas, hablamos de algo que se llaman valores objeto de conservación. Los valores objeto de conservación son especies que están en la punta de la pirámide alimenticia porque si uno cuida, digamos, ¿qué podría ser un valor objeto de conservación acá en este ecosistema? El puma, por ejemplo. Si tú cuidas el puma, ¿qué tendrías que cuidar para cuidar el puma? Todo lo que esté para abajo. Exacto. Acá, arriba en la montaña, les tengo que pasar la imagen, ahorita se las paso. Aquí tenemos un valor objeto de conservación, que es un águila muy rara, que suena acá constantemente. Yo nunca la he visto perchada en un árbol, o sea, asentada en un árbol nunca la he visto, siempre está volando, para que no tuviera casa. Y tiene un sonido muy particular. Yo estos días la he escuchado todos los días, volando aquí en la montaña. Ella siempre está en la parte alta de las montañas. Es un águila que se llama Spisaetus tyrannus. Es un águila como de 70 centímetros de altura, es grande. Y está ahí, vive aquí en la montaña. Y no hay muchas. Pero está en la punta, en términos de las aves, en la punta de la cadena alimenticia. Entonces, ellas son encargadas de regular todo lo que está de ahí para abajo. Y todo lo que se comen bajo esa lógica de la depredación y la competencia, como digamos nos han mostrado que la naturaleza funciona, eso es puro Darwin, está ahí en la punta de la cadena alimenticia y esa águila es súper importante. Entonces, si nosotros queremos conservar todo esto, ¿qué tenemos que cuidar? El águila. Y lo que come el águila y donde se percha el águila, y es que se percha porque nunca la he visto sentada. Y el árbol donde el águila construye su nido. Entonces, en esas relaciones se vuelve muy importante eso. Pero en el mundo humano creado por nosotros, esa relación de competencia y depredación, ¿cómo se puede interpretar? En los negocios, exacto. Entonces, un banco llega y compra al otro, una venta de empanadas compra la otra. Entonces, una más grande de empanadas, doña Juana, compra a la venta de empanadas de la esquina y comienza a monopolizar todos los mercados de empanadas, ¿cierto? Y un banco compra a otro, y así funciona mucho las lógicas del mercado, por ejemplo. Y, exacto. Absorbe todos estos negocios. Blake está muy triste por eso. Otro ejemplo, otra forma de relación que existe es el parasitismo. Entonces, el parasitismo en la naturaleza es muy evidente. Por ahí, creo que quién era el que estaba enfermito. Tenía como unos gusanitos, tenía parásitos, ¿cierto? O en la naturaleza normal, los eh, animales tienen parásitos. Hay parásitos que tienen una relación de parasitismo, que es, oye, te estoy haciendo daño, si estoy ahí, estás haciendo daño. Entonces, muchas veces en la naturaleza hay desequilibrios que generan que una especie esté en sobrepoblación y que genere tanta presión sobre otra que la lleve a la extinción o que la lleve a una presión muy fuerte sobre su propia existencia y la parasita, ¿cierto? Ahorita miramos el tema de las epífitas, que es bien interesante porque hay varios casos. El parasitismo en nuestra sociedad, ¿cómo podría entenderse? Exacto, que esperan que me llegue aquí todo. Los que ensucian los ríos. Exacto. Ahí volviendo a los conceptos de economía, los famosos free riders, los que están montados en los hombros de los demás, ahí, y que los otros lo están sosteniendo. Eso es una lógica de parasitismo en nuestra sociedad también. La humanidad como conjunto se dice que somos tremendos parásitos. La cultura de consumo, así es.
y que además eso pasó, se volvió un asunto general. Todos tenemos que apuntarle hacia allá y si ustedes se fijan en esa lógica, de una u otra manera nos estamos homogenizando, todos como sociedad también. Ese es el gobierno, la gobernanza global del siglo XXI nos está llevando un poco a esa mirada, a que somos ciudadanos del mundo. Y eso tiene sus pros y sus contras, pero no vamos a profundizar en eso. Sí, lo que dice Juan es muy importante. Toda esa lógica de consumo de hoy también es una forma de parasitismo en nuestra sociedad. ¿Qué otra idea tienen? Exacto. Los que se roban los bienes comunes. Tremendos. ¿Cierto? Algunos políticos también. Así es. El comensalismo. Cuando nosotros hablamos de comensalismo es que uno se beneficia mientras el otro no se ve afectado. Básicamente. Es un poquito más complejo, no sé. A ver. O sea, es decir, usted se está beneficiando, pero el otro no se está afectando. En la naturaleza, varios ejemplos, en algunos casos con las epífitas, por ejemplo, que son, ¿saben qué son las plantas epífitas? Sí, no todas, pero las plantas epífitas son plantas que no están sobre el suelo, sino que están en el aire. Están sobre árboles o sobre rocas, pero no están sobre el suelo, sobre el sustrato del suelo, sino que viven, exacto, como las que tenemos aquí atrásito, las bromelias. Esta zona acá específicamente, de aquí para arriba, cuando vayan al río, fíjense la cantidad de bromelias que hay. Como hay tanta humedad que sale del río, se llama evapotranspiración, que se pega en los troncos y genera tanto musgo, ahí es el nicho adecuado para generar epífitas. Y en muchos casos el árbol no se ve beneficiado porque hayan plantas ahí, otras plantas, pero para la planta es la vida de ella. O sea, para la bromelia es la vida de ella y el árbol la sostiene. Entonces eso es como esa lógica de comensalismo. En contraposición a esa existe el mutualismo, y es que el mutualismo, básicamente, para entenderlo, es que ninguno de los organismos relacionados podría vivir sin el otro. Ninguno podría vivir sin el otro. Entonces, pensemos en relaciones de mutualismo, primero en la naturaleza y después en la sociedad. Los pájaros y las flores, ¿sí? O las abejas y las flores. Los árboles y los humanos, por ejemplo. Sí, hay una relación de... Bueno, no, es que no hay nada que nos ayude, ¿cierto? Estamos jodidos. En esa relación de mutualismo hay una cosa muy importante que yo quería como traer, y es que nosotros hemos evolucionado durante todos estos años hasta llegar a la forma que tenemos hoy. Ya vimos en el documental cómo hemos evolucionado durante esos últimos, ¿cuántos? Como 6 segundos del año en la historia planetaria. Tremendo. Pero esa evolución muchas veces no se hace solo, así uno piense que está solo en el mundo. Porque muchas veces decimos, no, estoy solo en el mundo, ¿qué voy a hacer? Yo estoy solito, estoy solita. Pero realmente estamos todo el tiempo acompañados. Y el mutualismo trae como un concepto que se llama la coevolución. Y muchas especies han coevolucionado durante muchos años y uno no puede vivir sin el otro. Se han hecho estudios donde un tipo de abejorro, por ejemplo, se relaciona única y exclusivamente con un tipo de flor. Y su relación es estrechamente cerrada. Ese abejorro solo visita y se alimenta de esa flor, y esa flor, solo por las características que tiene, porque es nociva, por la forma de la flor, solo es visitada por ese abejorro.
y han coevolucionado juntos. Entonces uno no puede vivir sin el otro. Si el abejorro o la flor desaparecen, van a desaparecer los dos. Y así muchos casos en la naturaleza. Hay unas relaciones de coevolución tan estrechamente como simbióticas y mutualistas que uno no podría vivir sin el otro. Para ir cerrando, al final está esto de las relaciones simbióticas. ¿Qué pasa en la simbiosis? Ajá. Entonces, en la simbiosis, las dos partes, o las tres, o las cuatro, o las 20.000 partes ganan. O sea, estamos en una relación de simbiosis donde todos deberíamos ganar. Esa es la relación más perfecta, ¿cierto? La relación en la que todos ganemos. Entonces, se habla de que la sociedad, el modelo de sociedad simbiótica, o de que deberíamos ir a un modelo de sociedad simbiótica en la que podamos estar en estructuras de gobernanza tan conscientes, con seres humanos tan conscientes desde su individualidad, pero también con una conciencia colectiva tan alta que podamos tener sociedades simbióticas. Sociedades donde ganemos los individuos, los seres humanos, pero también donde gane el mico, la guacharaca, el águila, el río, el árbol, la bromelia, la flor, todos. Y ese es el reto, las relaciones de las sociedades simbióticas, a lo que deberíamos ir, a lo que deberíamos migrar. Entonces, ¿qué preguntaría un yogi, como dice Chris? ¿Cómo logramos una sociedad o una vida más simbiótica? Esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Y hay muchos aspectos por los cuales uno podría empezar, pero a ver acá un par de ideas de cómo podríamos lograr una sociedad más simbiótica. Reconocer las necesidades que tiene cada miembro de la sociedad. Exacto, reconocernos con el otro, eso es súper importante. Juan y... Diría que aprender del labor que ha logrado la naturaleza, un ejemplo de gobernanza y organización muy difícil, que la tratar de imitar la misma. Aprender del ejemplo de la naturaleza. Sí, perfecto. Aprender de la naturaleza, muy importante. Sí. Hablaste que es conciencia individual y conciencia para lograr conciencia colectiva. Mi sentir ahí es que hay por la conciencia individual, por el sentido de lo que estamos haciendo y la propuesta que es llevar el yoga a todo el mundo. Y pues el yoga o cualquier otra forma práctica, pero lo que yo siento que es sensibilizarnos de que somos humanidad. Sí. Y por esa razón tiene sentido pensar en colectivo. Exacto. Cuando pensamos en la razón de esta crisis que tenemos actualmente, lo que nos han compartido acá es que estamos desconectados de la naturaleza. El problema es que estamos desconectados. Nos conectamos con la naturaleza y entendemos o tratamos de entender medianamente cómo funciona, construimos ese ser individual y en conciencia, y después hacemos el ejercicio de construir esa conciencia colectiva con otros, con las diferencias, con las divergencias, con los disensos, con todo lo que hay en la mitad, que es súper complejo. Ahí podríamos comenzar a pensar en una sociedad más simbiótica. Entonces, cerrando con esto y hablando de lo regenerativo, es muy importante pensar esto de que las sociedades simbióticas hoy, el reto, suponiendo que ya somos una sociedad simbiótica, está hecho. El reto es que ya tenemos una deuda en el banco, en ese banco que se llama Tierra, en ese banco que se llama planeta, en la naturaleza, todos tenemos una deuda. Y ahí sí no es que es de John o es de Anita, que ella pague, no. Todos tenemos una deuda que nos la van a cobrar a todos en un banco que se llama Planeta Tierra y que la tenemos que comenzar a pagar. Y el reto está en comenzar a pagar esa deuda. ¿Cómo vamos a comenzar a pagar esa deuda? Y a esa forma de pagar esa deuda se le llama como todo este tema del desarrollo regenerativo. Y es que tenemos que comenzar a pensar cómo le devolvemos a la Tierra tanto que nos ha dado. Entonces, lo regenerativo se ha aplicado al turismo, al desarrollo, a la agricultura regenerativa. Si ustedes comiencen a mirar cómo
cómo lo regenerativo está comenzando hoy a tener mayor fuerza. Y el reto es que no se vuelva solamente un discurso en una COP de la ONU, en París o en Dubái, que fue la última, sino que se vuelva un tema de hechos, y eso se materializa con las pequeñas acciones que pequeñas comunidades, sangas y sanguitas, pueden hacer en muchos territorios del mundo. Entonces el reto está allí. Y eso era. Om. Muchas gracias. ¿Dónde? Ah, sí, avisos. Ah, no, mejor dicho, contratado. El que sigue es marzo, ¿cierto? Retiro de Tantra, sí, y Sagrado Femenino, del 1 al 4 de marzo. Es con una pareja muy especial, súper recomendados. El fin de semana del 8 al 10, Chivaratri, yoga y naturaleza. Ese fin de semana va a estar muy lindo porque el Chivaratri es una celebración muy importante a Shiva y es sobre la energía masculina, ¿cierto? Y femenina también. Es muy lindo el Chivaratri. Tuve la oportunidad de estar en uno cuando la Astra no existía, lo hicimos en Zafra. Cantamos y bailamos toda la noche, fue muy lindo. Semana Santa, toda la semana del 22 al 25 de marzo, vacaciones en familia en la selva, pueden venir, yo escuché con el perro, con el gato, con los niños, bienvenidos. Semana Santa en el ashram es muy lindo. Y profesorado de yoga avanzado del 22 al 31 de marzo, anatomía védica con el doctor Jorge Arango, retiro de chakras inferiores y retiro de chakras superiores. Y el próximo profesorado va a ser el 5 de abril, para que se preparen. Nosotros ya estamos en el día 19 de 21 días. Creo que acá si pudiéramos voltear la cámara, todos tienen cara como, sí, ya no nos queremos ir. Llevamos 19 días y todos de acá que hablan, eso ya huele a despedida, nos vamos a ir. Entonces es una experiencia realmente muy linda. Súper bienvenidos a hacer este profesorado básico de yoga, selva y naturaleza. Muy, muy bienvenidos. Om.